Ok, vamos a hacer la pregunta número 54, 55 y 56 del examen M41 2017. Dice, se tienen dos dados de 6 caras cada uno, uno azul y otro blanco, y en cada dado, cada una de las caras con un número diferente del 1 al 6. Al lanzar estos dados, cada cara tiene la misma probabilidad de quedar en la parte superior, lo que significa que si yo lanzo un dado, tiene la misma probabilidad de caer el 1, de caer el 3, de caer el 6 y así para ambos dados, lo mismo para ambos lados. Entonces dice, la siguiente tabla muestra los puntos muestrales que se obtienen al lanzar esos dados y considerar los números que quedan en la cara superior. Hay que comprender lo que dice esta tabla. Bueno, aquí tenemos los dados blancos y tenemos, el dado blanco y aquí tenemos el dado azul. Para comprender la tabla, estas son todas las posibles opciones de combinaciones que se pueden dar al lanzar los dos dados. Entonces, por ejemplo, está la combinación de que los dos caigan en 1, entonces los dos con cara 1, 1. Esta es la posibilidad de que el dado blanco caiga en 2 y que el dado azul caiga en 3. Por ejemplo, esta es la posibilidad de que el dado blanco caiga en 5 y que el dado azul caiga en 4. Aquí tenemos la posibilidad de que el dado blanco caiga en 6 y el dado azul caiga en 1. Esta es la posibilidad de que los dos dados caigan en 6, tanto el blanco como el azul. Esta significa la posibilidad de que el dado blanco caiga en 3 y el dado azul caiga en 6. Este cuadro tiene todas las posibles combinaciones que se pueden dar al momento de lanzar los dados. Ok, entonces con base en esa información que tenemos ahí, vamos a analizar las proposiciones. Dice la pregunta, vamos a analizar las preguntas, no son proposiciones. La pregunta 54 dice, ¿cuál es aproximadamente la probabilidad de que la suma de los números mostrados en las caras superiores no sea un número divisible por 5? Estamos hablando de la suma de las caras superiores. Entonces, lo que vamos a hacer es poner cuánto dan las sumas de todas las caras superiores. Para eso en el examen se les dio este cuadro, para que ustedes no lo tengan que construir y ahí mismo les quede más fácil poner la suma. Por ejemplo, la suma de las caras superiores en el caso en el que los dos caigan en 1 va a ser 2. En este caso 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? 1 más 6 y así sucesivamente. Cuando el dado cae en 2, el blanco, y en 1 el azul, la suma daría 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí lo mismo, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Aquí sería 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo que estoy haciendo, recordemos, es sumar los numeritos, ¿ok? Las caras superiores, que estaría dando 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Aquí estaría dando 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Entonces, la pregunta que nos están haciendo es, ¿cuál es aproximadamente la probabilidad de que la suma de los números mostrados en las caras superiores no sea un número divisible por 5? Entonces, ¿cuáles son los números? Y aquí vamos a escribir cuáles son los números que son divisibles por 5. Los números que son divisibles por 5 de todos estos resultados que están aquí son únicamente el 5 y el 10. ¿Ok? Entonces, solamente el 5 y el 10 de todos los resultados, veamos que el máximo resultado es 12, el mínimo resultado es 2. Entonces, entre todos los números que están entre el 2 y el 12, los únicos números que son divisibles por 5 son el 5 y el 10. Entonces, a nosotros nos están preguntando, ok, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad, dice la pregunta, de que las caras superiores, de que la suma de los números de las caras superiores no sea divisible por 5? Entonces son todas las posibilidades menos el 5 y el 10. Entonces, menos el 5 y el 10 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y no hay otro 10 y no hay otro 5, ¿verdad? Son solamente esos. Entonces, del total
de casos son 36. Son 36 posibilidades. Y de esos hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 números que son divisibles por 5 que son divisibles por 5. Entonces, si hay 7 números que son divisibles por 5, quiere decir que hay 29 números que no lo son. Recordemos que la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los números mostrados en las caras superiores no sea divisible por 5? Entonces, para que sean divisibles por 5 sería 7 de 36. Pero para que no sea divisible por 5 serían 29 de 36. Entonces, a la hora de hacer 29 de 36, esto nos estaría dando 0,81. Que en ese caso sería la opción D. Voy a hacer de una vez la 55. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la suma de los números mostrados en las caras superiores sea 4 o 7? Vamos a borrar estas X aquí para que no se nos confunda. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los números mostrados en las caras superiores sea 4 o sea 7? Vamos a ver. 4 o 7, vamos a contarlos. ¿Cuántos dan 4 o 7? Este también, este y este. Pues vamos a ver, ¿cuántos dieron 4 o 7? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. Entonces serían 9 de ¿cuántos? De 36. 9 de 36 nos estaría dando un cuarto, que es 0,25. Entonces esta es de respuesta cerrada. A la hora de meter esto en los cuadritos hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De hacerlo correctamente, tal y como lo pide el MEP. 0, 2, 5. Teniendo cuidado en la forma de cómo se hacen los números. Finalmente vamos con la pregunta número 56. La pregunta 56 dice, ¿cuál es aproximadamente la probabilidad de que la suma de los números mostrados en las caras superiores sea un número impar y menor que 6? Ok, que cumpla las dos condiciones. Vean que dice impar y menor que 6. Para que sea impar y menor que 6, tendría que ser solamente 3 y 5, nada más. Perdón, bueno, 1, 3 y 5, ¿verdad que sí? Son los únicos números que son impares y menores que 6. Pero hay que quitar el 1 porque recordemos que el número más chiquitito que puede dar la suma de dos caras superiores de los dados sería 2. Entonces nada más que de 3 y 5. Entonces vamos a buscar de todos ellos cuáles son los números que dan o que cumplen esas condiciones. Lo que voy a hacer es borrar esto para que no se confunda, ¿ok? Vamos a borrar esto. Y entonces ahora vamos a buscar cuáles son los números que son impares y menores que 6. Solamente 3 y 5. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 y nada más. Entonces serían 6 de ¿cuánto? De 36. 6 de 36 nos estaría dando un sexto. 6 de 36 nos da un sexto, que eso es aproximadamente 0,17 redondeado. Entonces 0,17 sería en este caso la opción A. En este caso habíamos dicho que era la opción D. Ese sería el ejercicio de los dados, bastante simple. Hay que tener mucho cuidado con esta parte de aquí, entender muy bien, tener claro qué son números primos, qué son números divisibles por 5, números divisibles por 3, múltiplos de 5, múltiplos de 3. Todos esos aspectos son importantes para responder este tipo de preguntas. ¿Estamos?